¿Qué tal, chicos? Buen día. En esta ocasión les vamos a traer el tema de procedimientos de goniometría. Ahora sí, ya un poco más adentrados a empezar a practicar la goniometría, pero necesitamos saber unas cosas antes de poderla aplicar. Aparte de los conceptos que ya habíamos mencionado en el video pasado, vamos a ver, para aplicar la goniometría va a ser necesario dominar tanto el material y los procedimientos para cada una de las articulaciones y su propio movimiento. Para eso el examinador debe conocer qué cosas. Primera, la posición del paciente, ¿sí? En qué posición debe de estar para examinar la articulación. La segunda, estabilización necesaria. ¿Cómo vamos a estabilizar esa articulación para que no se muevan otras partes del cuerpo y sea simplemente la articulación la que se esté moviendo? La estructura y la función de la articulación, ¿a qué se refiere? Que sepamos cómo se compone esta articulación y qué función va a tener, en especial qué tipos de movimientos va a tener esta articulación para que yo pueda evaluar esos movimientos que yo anteriormente ya sé que esta articulación va a realizar. Y hay también los topes finales normales. ¿Qué significa? Que sepamos hasta dónde está llegando esta articulación y hasta dónde es el límite de dicha articulación. No significa que porque, digamos, en algún libro de goniometría los parámetros normales viene que la flexión de hombro va a ser de 180 grados, a fuerza tiene que ser 180 grados en todos los pacientes que vayamos a tener. Claro que no. Entonces es necesario que nosotros sepamos cuál es el tope final normal, pero también saber identificar el tope del paciente, ¿sí? Hasta dónde va a llegar. Y claro, pues si sabemos que hay dolor, molestias, pues obviamente hasta ahí vamos a referir nuestro movimiento y medirlo hasta donde llegó. ¿Qué más vamos a tener? Las referencias anatómicas óseas. Estas son uno de los puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque las referencias anatómicas óseas van a ser los puntos claros que nos van a servir de referencia para colocar a nuestro goniómetro, ya sea en su cuerpo, eje, brazo fijo o brazo móvil, dependiendo de lo que los autores ya nos tienen escritos en libros. Entonces los autores ya dicen el brazo fijo va a ir en tal parte ósea y el cuerpo en tal parte ósea y el brazo móvil en tal parte ósea y va a seguir esta parte. Entonces es necesario que sepamos bien anatomía y que sepamos poder palpar o ver referencias anatómicas óseas. ¿A qué se refiere? Bueno, pues hay puntos específicos que son visibles. Digamos, en la parte del cuello pues tenemos a la clavícula y es súper visible, ¿sí? En ese caso pues nosotros debemos saber palpar las partes de la clavícula, saber dónde se está articulando. Y digamos, en hombro es muy importante saber dónde está el acromión, que sabemos que pues hace la articulación con la clavícula, que es la articulación acromioclavicular. Entonces el acromión es muy importante para poder medir hombro. Entonces debo saber dónde se ubica y saberlo palpar. Si tienen algún problema en cuanto a la palpación, no se preocupen, también vamos a hacer algunos videos sobre anatomía palpatoria para que no se pierdan. Igual cuando vayamos haciendo las evaluaciones les voy a mencionar algunos tips para que sepan cómo identificar estas referencias óseas. Y bueno, si ya saben las referencias anatómicas óseas, obviamente ya van a poder alinear el instrumento de medición, que sería ¿qué? Nuestro goniómetro. Además, tenemos que llevar a cabo los pasos para realizar este procedimiento, que es la colocación y estabilización correcta, el desplazamiento de la región corporal a lo largo de su amplitud adecuada de movimiento, determinación del extremo de amplitud, que sería nuestro tope final, ¿sí? Hay que identificar este tope final. La palpación de puntos óseos de referencia adecuados, algo que ya habíamos mencionado anteriormente. La alineación correcta del instrumento de medición con respecto a los puntos de referencia, ya se los había mencionado. La lectura del instrumento, muy importante, ¿sí? En algunas ocasiones recordemos que nuestro goniómetro es como un tipo transportador que tiene grados en toda la circunferencia. Entonces
Eso a veces llega a confundir a algunos cuando realizan las mediciones, porque tiene grados tanto de un lado como del otro y a veces no se fijan en qué lado comienzan a medir. Entonces hay que tener un punto de referencia cuando vamos a medir y decir, este va a ser mi cero y me voy a fijar en este cuando comience a mover, ¿sí? Y obviamente un registro correcto de las mediciones obtenidas, ¿sí? Para que nosotros tengamos los datos de nuestros pacientes. En cuanto a la posición del paciente, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a tener que la posición del paciente, tenemos la postura, que consiste en que los principales puntos de poner a nuestro paciente en una postura adecuada es colocar a la articulación en una posición inicial de 0 grados. ¿Para qué? Para comenzar a medir desde ahí. Permitir el recorrido de la amplitud completa de movimiento. ¿A qué se refiere? A que dependiendo del movimiento que vayamos a realizar, obviamente va a quedar libre para que el cuerpo pueda realizar ese movimiento o que nosotros lo podamos realizar, dependiendo si es activo o pasivo. Entonces, facilitar la estabilización del segmento articular proximal, ¿sí? ¿A qué se refiere? A que nosotros, digamos, cuando realizamos algún tipo de movimiento, buscar que la articulación, digamos, el segmento articular proximal, en este caso, digamos, se está moviendo cadera, obviamente va a ser la pelvis, el proximal. Tendríamos que dejarlo estable para que no compense el movimiento de flexión de cadera, ¿sí? Entonces, por eso incluso en algunas ocasiones manualmente se hace algún tipo de estabilización para mantener estable el segmento articular proximal, ¿sí? Aquí, cuando digamos no es posible que nosotros podamos colocar al paciente en alguna posición, se deberá usar la imaginación. ¿A qué se refiere? Tenemos pacientes que pueden ser espásticos, que no pueden, digamos, tener alguna postura adecuada, escoliosis, no sé, algún tipo de patología en la que el paciente no pueda mantenerse en la posición que nosotros decimos. Entonces hay que buscar la manera de adecuar el goniómetro para que podamos medir el poco movimiento que tal vez tenga este paciente, ¿sí? Un ejemplo importante sobre esto de la postura, de colocar la posición en 0 y permitir el recorrido de la amplitud y facilitar la estabilización. Digamos, en este ejemplo, pongamos de ejemplo la flexión de cadera. Si ustedes ven en la tercera figura hacia la derecha, esta nos da 90 grados de flexión. ¿Por qué? Siendo que en esta otra nos da 120 y en esta 145. Hay algo muy importante: cuando hacemos la medición de flexión de cadera lo hacemos en decúbito supino. ¿Y qué pasa? Si lo hacemos de esta manera con la rodilla, digamos en extensión, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una limitante que ¿qué va a hacer? Digamos los isquiotibiales, en dado caso que mi paciente y la mayoría de las personas que no realizan, digamos, alguna actividad física donde tengan que hacer estiramientos constantes para aumentar la elongación de este músculo, ¿qué es lo que pasa? Este músculo no tiene la flexibilidad completa para, digamos, levantar la pierna estirada y llegarla hasta el grado total de movimiento, ¿sí? Porque se necesita mucho trabajo, mucho estiramiento, y entonces esto dificulta la medición, porque si ustedes realizan, digamos, la medición de flexión de cadera con extensión de rodilla, obviamente les va a disminuir los grados. Pero ¿qué pasa si doblo la rodilla y la mantengo en flexión y con esa flexión voy hacia arriba para hacer una flexión de cadera? Aumenta muchísimo, ¿sí? Entonces, la adecuada posición es mantener la rodilla en flexión y de ahí comenzar a realizar mi medición para que nosotros podamos realizar la medición de la cadera. Entonces, a esto se refiere que la postura importa mucho, porque te puede cambiar los parámetros de medición que tú vas a realizar. Y bueno, hablando de la estabilización, ¿qué nos refiere la estabilización? Se necesita estabilizar la postura del individuo y del segmento articular proximal
de forma que sea posible aislar el movimiento de la articulación estudiada. Puede complementarse con estabilización manual. Bueno, hablando de esto, siempre lo que dijimos anteriormente, tenemos que mantener una estabilización del segmento proximal. En este caso se está haciendo una rotación de cadera en la imagen. Entonces aquí podemos observar que, miren, en la figura A, cuando él está haciendo la rotación, ¿qué pasa? Se está compensando y la pelvis y columna comienzan a hacer otro movimiento. Puede que estos grados no sean los de cadera, sino sean grados de cadera, pelvis y columna. Entonces, no me está dando los grados adecuados. Entonces, por eso es importante que nosotros estabilicemos el segmento proximal para que podamos tener el movimiento exacto que realiza solo esa articulación. En este caso, si ven en la figura B, ¿qué pasa? Lo complementó con una estabilización manual, como tomando la pelvis de las crestas ilíacas y de ahí presionamos hacia abajo. ¿Para qué? Para que no haya movimiento, ¿sí? Yo puedo mover esto y obviamente mi mano voy a sentir cuando quiera compensar y realizar el movimiento. Significa que ahí ya está comenzando a moverse la pelvis, entonces significa que el movimiento ahí ya no es de cadera. Entonces ya discrimino hasta dónde llega la cadera para proseguir con la medición. Otro punto importante va a ser nuestro instrumento de medición. ¿A qué se refiere? ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para medir estos grados? Como conocemos, bueno, la mayoría debe conocer, tenemos al goniómetro, ¿sí? Existe el goniómetro universal, que el goniómetro pues, es lo más utilizado para medir los grados de movimiento. Moore diseñó un tipo de goniómetro que se denominaba universal por la versatilidad que este tenía, ya que pues era utilizado para todas las articulaciones del cuerpo. Y sabemos pues que hay muchísima variedad sobre los goniómetros. Hay de plástico, metal, diferentes tamaños, formas. Entonces hay una gran variedad sobre los goniómetros. Pero las características más importantes que va a tener nuestro goniómetro es que tiene dos prolongaciones que son llamadas brazos y un cuerpo. El cuerpo pues, tiene forma de transportador con ángulos que puede ser semicircular o completamente circular. Hay diferentes tipos y podemos observar, pero las características más importantes que debe tener nuestro goniómetro, ¿qué va a ser? Primero, va a tener su cuerpo, ¿sí? Que como dijimos, puede ser, digamos, semicircular o circular, pero debe de complementarse con los grados, ¿sí? Y el cuerpo, pues, entonces, cuando es semicircular, por lo general va de los 0 a los 180 grados. Si ven, aquí tiene 180, 0, y se va de 180 o 0, dependiendo cómo sea la medición y la posición en la que debe estar tanto el brazo en movimiento y el brazo estacionario. Y en este van a variar sobre las mediciones, ya que algunos van de 1 a 5 o de 1 a 10, como en este vemos que va de 0, luego sigue 10, luego 20, 30, 40, 50 y se va de esa forma hasta los 180. Hay otros que vienen de 0, luego sigue 5, 10, a eso me refiero cuando digo de un grado a 5 o de 1 a 10, ¿sí? Y bueno, en este caso el semicircular va de 0 a 180, hay otros circulares que manejan de 0 a 180 y luego 0 a 180 o incluso manejan hasta los 360 grados. Entonces esa es la variedad que maneja el cuerpo. También tenemos un eje que va a ser el punto medio, o como aquí lo maneja Taguadela, el axis. Entonces esto, digamos en los de metal, maneja un tornillo que pues digamos se tiene que apretar, pero de apretarlo demasiado no le van a dejar realizar el movimiento al brazo móvil o brazo en movimiento como maneja aquí, o brazo móvil.
Entonces se debe de tener cuidado cuando se realiza digamos cuando se pone la tuerca al tornillo para permitir el movimiento de este brazo. En otros, digamos como en los de plástico, lo que utilizan más es un adaptador como remache en el centro. Entonces este es el que permite el desplazamiento del brazo móvil. En cuanto a los brazos, bueno, como ya les mencioné, tiene un brazo estacionario o también llamado brazo fijo y un brazo en movimiento o también llamado brazo móvil. El Norkin de goniometría también bueno, en relación de las ubicaciones en la que van, porque el brazo estacionario siempre va en relación hacia el segmento proximal. Digamos, estoy midiendo codo, entonces mi brazo estacionario o brazo fijo va en número y mi brazo en movimiento va en cúbito, ¿sí? Va dirigido hacia el cúbito. Entonces, el brazo estacionario siempre va en proximal y el brazo en movimiento en distal. Entonces, Norkin de goniometría lo ha manejado como brazo proximal y brazo distal, ¿sí? Pero sabemos que el brazo proximal, ¿cuál va a ser? El brazo estacionario. Y el brazo distal, ¿cuál va a ser? El brazo en movimiento. Y bueno, va a haber una variedad de goniómetros. En este caso está el goniómetro dependiente de la gravedad o también llamado inclinómetro. Este goniómetro se basa en el efecto de la fuerza de gravedad y el movimiento. Entonces, dependiendo del movimiento que realicen, pues los grados se van a ir moviendo, dependiendo, así como ven en el blanco, debido a que está inclinado, pues la aguja también se mueve hacia la desviación, ¿sí? También tenemos el electrogoniómetro. Este no es muy utilizado debido a que es más utilizado en investigaciones para mediciones articulares dinámicas. ¿A qué se refiere? A evaluar el grado de movimiento durante alguna actividad, algún deporte, digamos, o en la marcha, como se pueden ver en estas dos imágenes, en la de a color y la de medio. Podemos observar que tal vez están haciendo algún tipo de marcha, pero debido a que tienen algunos adaptadores puestos, estos envían información a la computadora que va diciendo cada que dan un paso o realizan algo, cuántos grados están utilizando del movimiento para realizar esa actividad, ¿sí? Y bueno, actualmente ya pues la tecnología ha avanzado y vemos que nos está alcanzando también en fisioterapia. Tenemos nuevas opciones. Está las aplicaciones como Goniómetro Advance, que lo encontré en Play Store. Y bueno, desde tiempos pasados, cuando yo estudiaba la carrera, habían otras. Veo que esta ya ha mejorado mucho en cuanto a las evaluaciones y a las anotaciones. La recopilación de datos han manejado muy bien y pues ahora si gustan ocuparla pues es muy bueno. Entonces lo que sí es que siempre traten de utilizar la app y confirmar con el goniómetro, ¿sí? Para que, digamos, en los primeros pasos, para que no digamos, estén variando mucho sus grados, y cuando ya agarren bien cómo pueden utilizar la app, el teléfono, digamos, como goniómetro, que vean que ya se están acercando a los parámetros del goniómetro o ya son iguales, ahora sí puedan medir, digamos, con la aplicación. En dado caso de que no tengan el goniómetro, siempre va a ser mejor pues que utilicen el goniómetro, ¿sí? Puede haber alguna falla en nuestra aplicación. Y también tenemos al sistema robótico de Pablo, ¿sí? Pablo va a ser el sistema robótico para miembro superior. No sé si han escuchado de él. Bueno, es un sistema nuevo. A mí por casualidad me tocó verlo en Guerrero, en el TIF. Hicieron un área de robótica donde incluyen a Pablo. Y bueno, es muy interesante Pablo. Ya nos acercamos un poquito a la terapia con realidad virtual. Y pues cuando se realiza una evaluación antes de que el paciente comience
a realizar las terapias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Pablo tiene diferentes tipos de actividades, pero también tiene una evaluación antes de. Entonces, cuando ustedes, digamos, en este caso la señora ven, está abrochada, tiene como un guantecito que lo asegura al sensor de Pablo, y este sensor, si ustedes le ponen en mediciones, pueden ver que pueden medir tanto los grados de movimiento como dinamometría y entre muchas cosas más. Entonces, pueden colocarlo y comenzar a hacer la medición. Digamos, ponen el brazo en una posición neutra, le ponen evaluar y desde ahí el paciente comienza a hacer el movimiento y, digamos, Pablo registra en grados hasta el mayor valor que ahí llegó y ahí lo registra y ahí lo deja, ¿sí? Y ya puede seguir moviendo y la flechita va bajando, pero digamos, si llegó a un punto máximo, ahí queda guardado, y si intenta hacerlo, le dicen al paciente que intente hacer lo más que pueda, y si lo sobrepasa, ahí queda, ¿sí? Entonces el mayor grado de movimiento que realice es el que guarda Pablo, y entonces también es digamos, una herramienta que también nos sirve para hacer mediciones de goniometría, ¿sí? Bueno, porque como sabemos, la fisioterapia va avanzando y tenemos que estarnos actualizando constantemente. Entonces, tenemos que saber también las nuevas herramientas que van saliendo. Y bueno, algo que en ocasiones muchos utilizamos y que es parte de la primera evaluación que realizamos siempre los fisioterapeutas es la vista, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La estimación visual, ¿qué es lo que busca? Pues, digamos, en la estimación visual, obviamente nosotros sabemos cuando es un ángulo recto, digamos, que el codo está en 90 grados, podemos deducirlo con el ojo. Podemos ver al paciente y decir, pues viene con el codo en 90 grados, el hombro está en 90 grados, ¿sí? A eso se refiere la estimación visual, pero pues obviamente no es tan recomendada. Sí podemos deducir a cuántos grados tal vez está llegando el codo, el brazo o el segmento que estemos evaluando, pero lo indicado es que ya evaluamos con el ojo, ahora hay que confirmar, porque digamos, yo puedo decir que está en 90 grados y tal vez esté en 95, 98 y tal vez ya esté pasando a los 100. Entonces, no es recomendable, pero pues también es un instrumento de medición que en ocasiones llegamos a utilizar. Si no es que, bueno, en la actualidad he visto que algunos pues también tratan de hacer esta su única medición, porque he visto que en muchas clínicas que pues ya no se realiza la goniometría, sino simplemente realizan una visión y ya con eso pasan a ser evaluados y a ser tratados. Y bueno, también vamos a tener la recolección de datos o recogida de datos, como lo maneja Norkin. En este caso vamos a ver que los datos van a ser recogidos en tablas numéricas, cuadros pictóricos o textos escritos en informes de exploración. ¿A qué se refiere? Bueno, pues como sabemos, pues vamos a tener tablas, textos o cuadros, como gusten, donde estemos recopilando la información de pues la evaluación que estamos realizando. Ahora, lo importante de esta recolección de datos, ¿qué va a ser? La recogida de datos, lo más importante que tienen que hacer va a ser estos 10 puntos. Estos 10 puntos van a ser esenciales para que ustedes ya puedan realizar una evaluación goniométrica. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, lo esencial: nombre, edad y sexo. Segundo, nombre del examinador. Tercero, fecha y hora de medición. 4. Modelo y marca del goniómetro utilizado. 5. El lado del cuerpo, articulación y movimiento explorado. ¿A qué se refiere? Digamos un ejemplo. Estoy realizando ¿qué lado del cuerpo? El izquierdo. ¿Qué articulación? Hombro. ¿Qué movimiento? Flexión. Entonces yo pongo, estoy realizando una flexión de hombro izquierdo, ¿sí? Amplitud de movimiento señalando el número de grados de inicio y final. Entonces voy a colocar, se midió de 0 grados hasta tantos grados.
Este es importante porque, digamos, en algunos pacientes no podemos poner, el segmento en grado 0 debido a, digamos, algún espástico. ¿Qué pasa? Los movimientos ya están en flexión, entonces ya tiene una flexión y yo quiero medir la flexión, entonces puedo comenzar en la posición que está y pedirle que haga más flexión, y lo que haga desde ahí lo mido hacia arriba, pero digamos el paciente está en 90 y llega a 100, entonces estoy diciendo que mi grado inicial de medición fue 90 grados y mi grado final de evaluación fue 100 grados. Entonces, a eso se refiere, digamos, porque tal vez algunos digan, pues es obvio, empiezo de 0 y pues lo que me dé. Entonces, para que vean por qué a veces puede variar esto. El tipo de movimiento que va a explorarse. ¿Sí? Debemos de ser específicos si estamos haciendo la medición en movimiento activo o si estamos haciendo la medición en movimiento pasivo. Y la información subjetiva, ¿a qué se refiere? Si el paciente durante la exploración que estábamos realizando, digamos, estamos haciendo algún tipo de movimiento y hubo malestar o dolor durante este proceso. El dato objetivo por el examinador. ¿A qué se refiere? Que nosotros observemos que sí, tal vez hubo disminución en los grados de movimiento, pero fue debido a que muscularmente tenía un espasmo, ¿sí? O que sentimos que había crepitación, sentimos que había tal vez un patrón capsular o un patrón no capsular. Entonces, y de ahí discriminar. Tal vez tiene menos grados de lo normal, pero puede ser porque tiene estas patologías o estos padecimientos. Y bueno, el 10, descripción de cualquier desviación de la posición recomendada para la prueba. ¿A qué se refiere? Que yo estoy haciendo tal vez flexión de hombro y el paciente está haciendo tal vez una extensión de columna o una flexión de columna. Entonces ahí ya no se está realizando tal vez el movimiento adecuado o ya está compensando el movimiento tal vez por algún dolor o por alguna otra situación. Entonces tenemos que discriminar bien dónde está nuestro grado de movimiento sin que haya alguna alteración en las demás partes del cuerpo, ¿sí? Y bueno, uno de los puntos finales, procedimientos. Ya tenemos todo listo, ya vamos a proceder a hacer la medición. Entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Determinar las articulaciones y movimientos que deben ser examinados. Organizar la secuencia de las pruebas con respecto a la postura corporal y disponer del material adecuado. ¿A qué se refiere? Al goniómetro, toallas enrolladas, informes para anotar, no sé, la camilla, todo lo que necesiten para realizar este tipo de medición, ¿sí? Entonces, ya tenemos esto, ¿sí? Ya lo hemos venido repasando. Si ven, los pasos casi son los mismos. Determinar las articulaciones y movimientos que deben ser examinados. Esto es importante porque me pasó en ocasiones que tal vez les mandé a los alumnos que hicieran goniometría de hombro y me mandan un documento donde viene la goniometría, pero de flexión y extensión, porque fue el ejemplo que les di. Entonces aquí hay que tener en cuenta que si vamos a determinar una articulación y evaluar el movimiento, debemos saber cuáles van a ser los movimientos que realiza esta articulación. Digamos hombro, si vamos a evaluar hombro, pues yo sé que hombro tiene flexión, extensión, abducción, aducción, tiene rotación interna, rotación externa. Entonces, ya que sé los movimientos, ahora sí, digo, pues anoto los movimientos que tiene y voy de uno por uno examinando y anotando los grados que me da cada movimiento de esa articulación. Organizar la secuencia de las pruebas con respecto a la postura corporal. Esto es importante. ¿A qué se refiere? Vamos a organizarnos respecto a la postura. Digamos, si el paciente está en decúbito supino, pues yo sé que de ahí puedo hacer flexión, y si voy a examinar, digamos, cadera y hombro, pues sé que puedo evaluar las dos. Entonces, para no estar haciendo que nuestro paciente se esté dando vuelta boca abajo para checar extensión, digamos, realizo una evaluación de flexión de hombro, realiza la flexión y luego lo volteo y le pido que haga una extensión de hombro, hace extensión de codo, luego una abducción, luego una aducción. Y ahora voy en cadera y le mido la flexión en decúbito supino.
y luego le pido que se dé la vuelta para medir la extensión de cadera. Entonces, ¿cuántas vueltas nos está dando el paciente? Entonces hay que organizar la secuencia con la que van a hacer su evaluación y dependiendo de las articulaciones y movimientos. Entonces hay que aprovechar la postura que ya tiene el paciente para realizar todas las mediciones que se puedan en esa postura que ya tiene el paciente. Y pues obviamente disponer del material adecuado porque pues va a ser lo que vamos a utilizar para realizar la medición. Además de esto, también tenemos que avisarle al paciente, explicarle qué es lo que vamos a realizar, explicarle qué es el goniómetro, explicarle yo tengo un goniómetro, este sirve para tal, vamos a realizar esto, voy a pedirle que se ponga en esta postura, va a realizar estos movimientos y una vez que el paciente ya entendió lo que se va a realizar, ahora sí, proseguir a realizar la medición y el paciente ya está enterado de las instrucciones que se les va a dar, ¿sí? Y bueno, esas son digamos las recomendaciones y lo que debemos hacer antes de realizar el procedimiento de goniometría, ¿sí? Ya próximamente, ahora sí, comenzaremos con hombro, codo, muñeca y dedos para empezar a medir con el goniómetro. Hasta luego.